Continuamos con nuestro devocional y la serie Manchas del Corazón. En el día de hoy, nuestra mancha es la incredulidad. Nuestro texto se encuentra en Hebreos 3, del 7 al 13. Y la palabra del Señor nos dice así: Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras durante 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije: siempre se descarría su corazón y no han conocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure este hoy, anímense los unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Esta es nuestra palabra en esta mañana y nos habla de la incredulidad. ¿Pero qué es la incredulidad? Bueno, podríamos decir que la incredulidad es una decisión de resistirse a creer en algo, o la reserva que tiene una persona para creer en algo que ya sea que no lo ve o que no está demostrado, aunque de una u otra manera esté aceptado o consensuado por la mayoría de las personas. Hay diferentes formas de incredulidad espiritual, como por ejemplo, sabemos que existen los ateos que niegan completamente la posibilidad de la existencia de algún poder divino. Simplemente no creen en nada. Mientras que los agnósticos consideran que no creen en Dios, pero tampoco lo descartan en un 100%. También existe otra forma de incredulidad, que es quienes creen en Dios, pero se dan la libertad de dar más valor a sus propias opiniones o tradiciones antes que a la palabra de Dios. Y otra forma de la incredulidad es que algunos pueden creer en el poder divino, pero a su manera. O sea, ellos mismos crean un Dios según sus propios deseos y pensamientos. Todas esas son diferentes formas de la incredulidad. En el texto de hoy nos anima a que cuidemos de nuestro corazón, a que cuidemos de que nuestro corazón no sea tan malo o tan incrédulo que nos haga apartarnos del Dios vivo. Yo pienso que si tú estás escuchando este devocional, quizás yo podría creer que no eres un ateo, pero quizás si puedes caer en alguna de las otras áreas de incredulidad que yo acabé de mencionar. La incredulidad tiene un poder de endurecer. La incredulidad es el pecado que pone cemento en nuestro corazón. Cuando no creemos en un ser superior, cuando no creemos en una divinidad, nos importa muy poco nuestros actos o las consecuencias de estos actos. Vivimos de una manera egoísta, pensando solamente en satisfacernos a nosotros mismos. Quien no cree es una persona que difícilmente perdona, que difícilmente se va a compadecer o que difícilmente va a servir al otro. En el corazón de nosotros los creyentes, la incredulidad puede crecer cuando se nos disminuye la fe.
cuando permitimos que raíces de amargura crezcan en nuestro corazón, o cuando ocultamos cosas en nuestro interior y de una u otra manera no buscamos ayuda con eso, sino que lo dejamos ahí guardado. O también cuando nuestra fe está mal cimentada, como por ejemplo cuando construimos una fe enfocada en el hombre, o cuando nuestra fe depende de los milagros, o de la congregación en la que estamos, a la que pertenecemos. Pero no debe de ser así. Nuestra fe tiene que estar basada en la verdad de nuestro Padre y en nuestro Salvador, según las Escrituras. Porque todo lo que yo mencioné anteriormente, aunque forma parte de nuestra fe, no es nuestra fe. Y todas estas cosas que mencioné nos pueden fallar en algún momento. Nos puede fallar la congregación, nos puede fallar el guía espiritual, nos puede desilusionar cualquier hermano, puede que en algún momento no recibamos el milagro por el cual estemos orando, el milagro que anhelamos, etc. Pero Dios sigue siendo Dios. Eso no lo hace ni más ni menos. Él sigue siendo el mismo. Y en Él es en quien debe estar cimentada nuestra fe. A Dios realmente no le importa o no le afecta mucho, no le afecta mucho que creamos en Él o no, ya que su ley en sí no depende si creemos o no en Él. La ley de Dios y su palabra se van a cumplir de todos modos, creamos o no creamos. Su voluntad es que creamos, porque todo lo que Dios tiene para nosotros, todo lo que Dios ha creado para nosotros, Él quiere que lo alcancemos. Entonces Él sí se interesa en que creamos, pero no lo afecta en el sentido de que porque no creamos, su ley va a cambiar. No, su ley va a cumplirse, tanto para los que creen como para los que no creen. Es como si alguien decide no creer en la ley de la gravedad, por decir algo. No cree en la ley de la gravedad y se tira de un 10º piso, porque piensa simplemente, no, esa ley no existe, yo no estoy de acuerdo con ella, no creo en ella, me tiro de un 10º piso. ¿Qué crees tú que va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser el resultado? Simplemente que la ley se va a dejar hacer sentir y la persona va a caer al piso, crea o no crea en la gravedad. O sea, la gravedad existe, creamos o no creamos en ella. Y es lo mismo lo que pasa con Dios. Creamos o no creamos en Él, Él sigue siendo Dios y Él se hace sentir. Él demuestra que Él es Dios. Y su ley se va a cumplir tanto en los que creen como en los que no creen. En Romanos 1 hay una parte que nos dice que desde la creación del mundo nosotros podemos ver las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, la naturaleza divina que Él tiene. Podemos percibir claramente a través de lo que Él creó quién es Él. Pero a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificamos como a Dios ni le dimos gracias, es lo que dice Romanos 1, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. O sea que la palabra nos dice que aunque nosotros nunca hubiéramos leído la Biblia, en la creación podemos leer quién es Dios. La creación grita que hay un ser superior, que hay un creador. Pero según esta misma palabra nos dice que el ser humano prefirió confiar más en sus propios razonamientos y en su insensato corazón que en Dios. A pesar de que la misma creación grita la existencia de un Dios creador. Pero bueno, el punto de esta mañana es que cuidemos de no llegar ahí, que cuidemos de no permitir que el corazón se nos endurezca a tal punto de volvernos unos incrédulos.
Nos dice que el engaño que hay en el pecado no nos haga desviar del camino, porque desafortunadamente muchos creyentes se han vuelto incrédulos y algunos podemos decir que se alejan totalmente, no quieren saber nada más, pero hay otros que no se van completamente, sino que se quedan al igual que los israelitas. Los israelitas continuaron, pero como nos dice el texto de esta mañana, tentaron a Dios. A pesar de haber visto sus obras y su poder por 40 años. O sea, imagínate, 40 años. Y aún así no fue suficiente. Durante 40 años ellos supieron que era el maná. Ellos supieron que era tener una nube de día, una columna de fuego en la noche. Y muchas otras cosas, muchos milagros, mucho poder. Tú y yo no experimentamos cosas como esas, pero hemos experimentado a Dios de muchas maneras. Pero mira cómo los israelitas, eso no fue suficiente para ellos. Al final, de esa gran multitud que salió de Egipto, solamente unos cuantos lograron entrar a la tierra prometida. La incredulidad los llevó a la murmuración, a la duda, a la desobediencia y al final les robó la promesa de la tierra prometida. Dios nos dice acá en estos versículos que siempre se les descarriaba el corazón y no reconocían sus caminos. Bueno, yo creo que a nosotros nos puede pasar muy fácilmente lo mismo. Ver cómo Dios ha obrado en nuestra vida de tantas maneras. Durante lo que tenemos de vida, Dios ha hecho cosas maravillosas. Pero aún así podemos llegar a un punto de dudar. Aún así podemos llegar a ser incrédulos. A mí particularmente siempre me ha retado mucho la frase, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Si Dios habla hoy, no ignoremos lo que nos está diciendo. La palabra no llega a nosotros por casualidad. Si llegas por un motivo, algo Él quiere que aprendamos, algo Él quiere que cambiemos, algo Él nos quiere enseñar. Aparte que llegará el momento en que desearíamos escuchar que nos hable y no va a ser posible. Eso también lo dice la Escritura, que van a haber momentos en que vamos a tener sed y hambre de su palabra, pero ya no la vamos a escuchar. Entonces por eso es importante que mientras dura este hoy, nuestro presente, o sea, mientras tengamos la oportunidad, mientras estemos vivos, podamos animarnos los unos a los otros, a no desfallecer, a no permitir que el engaño del mundo y con todas sus filosofías huecas y limitadas nos endurezcan el corazón. Mientras dura este hoy, animémonos los unos a los otros a quedarnos firmes hasta el final. Y recordemos que Jesús deseó hacer muchos más milagros de los que conocemos, pero no lo logró. Y no lo logró porque no quisiera, sino por la incredulidad de la gente. Y sabes algo que me llama mucho la atención, que en varias ocasiones Jesús dijo refiriéndose a personas gentiles o extranjeras, que nunca había visto una fe tan grande ni siquiera en su pueblo, lo que significa que había más credulidad en ellos que en los que conocían de Dios. Y esto me lleva a pensar una vez más que podemos ser creyentes incrédulos. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, pues cuando creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Cuando decimos que le creemos, pero no le obedecemos. O cuando decimos que creemos, pero al mismo tiempo dudamos. Y debemos de tener muy claro que la incredulidad amarra las manos de Dios. La incredulidad aleja su poder, nos roba las bendiciones y las promesas que han sido creadas para nosotros. Y por supuesto, entristece el corazón de nuestro Padre Celestial. La incredulidad destruye la obra de Dios en la vida del ser humano, que es todo lo contrario a lo que hace la fe. La fe dice que aunque sea muy pequeña, logrará cosas increíbles. ¿Es que acaso hay algo imposible para Dios? Yo le oro al Padre Celestial que nuestra fe aumente,
Como decía un hombre, creo, pero aumenta mi fe. Orémosle a Dios que aumente nuestra fe y que en los momentos en que tengamos dudas, en que tengamos momentos difíciles, cuando nuestra fe se debilite, que aumente nuestra fe. Y que nunca nos permita que nuestro corazón se endurezca. Y que de esta manera, al igual que varias personas en la historia bíblica podemos ver, que recibieron promesas tan hermosas, que también nosotros podamos recibir esas promesas, escuchar esas palabras. Como por ejemplo, tu fe te ha salvado, vete en paz. Oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Yo oro al Padre Celestial que esas palabras las podamos escuchar nosotros y que nuestra fe sea grande. La palabra del Señor nos dice, no permitas tener un corazón incrédulo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y un feliz día.